Ok, muy bien. Abre sus cuadernos, sus Biblias ahí. Yo estoy consciente que hay muchas notas, pero yo creo que es útil de que puede estar viendo eso y tomando notas en camino. Como vuelvo a mencionar, estoy consciente que la cantidad de información en esta clase es grande, es enorme. Y pues supongo que le ayudaría a saber que es más conciso de lo que podría ser. O sea que podría ser mucho más todavía, porque la Biblia habla mucho de lo que estamos viendo. Jacqueline, ¿qué es la doctrina que estamos estudiando ayer y vamos a continuar hoy? Bien, y esa palabra grande, ¿de qué se trata? Bien, doctrina del Espíritu Santo. Entonces, mencioné ayer que se iba a hacer, pues ayer lo que vimos, y vamos a continuar con eso hoy. En estilo de repaso, aquí uno de esos guapos aquí atrás, cualquiera que se ve, pues listo. Agarra el micrófono. No, los otros guapos, tantos guapos que hay aquí, mire, se confunde. Vaya, parece que le cayó a Eli. Eli, si solo tuviera 3 o 4 palabras para describir el Espíritu Santo, ¿qué serían algunas palabras claves que podría usar? Consolador. Ok. Dios. Ok. Yo creo que puede otra palabra muy importante donde comenzamos la clase. Es una persona. Bien. Ok. Entonces, son cosas clave. ¿Quién salió bien en esas preguntas ahí en el quiz? Esperaba que sí. Ok. Creo que lo hice tan claro. Pero estoy haciendo un repaso después del quiz. Y obviamente va a necesitar revisar su nota ahí, ser seguro que entiende la respuesta correcta, si por caso no es lo que tiene. Pensando en el Espíritu Santo, pensando en lo que vimos ayer, pensando en lo que mencioné del libro de Hechos, siendo un libro de transición, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? A ver si hay voluntarios aquí. Cualquier mesa, ni tiene que ser guapo para contestar esa pregunta. Entonces, algunos sintieron que estaba aislándolo la vez pasada. Lo siento. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? ¿Para qué nos sirve? Vaya con ese guapo ahí atrás, mire. O Edwin, pues. Nos guía, nos enseña y nos consuela. ¿Será que necesitamos eso? Sí. ¿Y qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo hoy en día? ¿Qué sería diferente? Eso no enseñé, pero de una manera práctica, ¿qué faltaría? Por la carne. Prueba otra vez, porque yo no escuché, porque están jugando con el audio. Faltaría Dios en nuestras vidas y seríamos guiados por nuestra carne. Ok, yo creo que podemos mejorar eso. No quiere continuar la respuesta. ¿Qué faltaría? ¿Qué sería como diferente en nuestra vida sin el Espíritu Santo hoy, de manera práctica? No tendríamos el consolador cuando estamos atribulados. No tendríamos esa sustitución de Jesucristo, que cuando Él sube, Él nos manda el consolador precisamente para eso. Cuando estemos mal, a través de Él, pues poder tener el consuelo. Ok, consolador, ¿está bien? Salvo. Usted quiere seguir en la respuesta, yo vi eso. Creo que sería lo que usted está buscando sería en el punto de que no tendríamos una garantía de nuestra salvación. Ok, una guía.
¿Y qué tan involucrado es este guía y consolador que están mencionando? Dije garantía, no guía. Oh, dijo garantía. Ya. Ok, ¿para qué sirve la garantía? Perdón. La garantía básicamente es como para saber que sí va a suceder algo. Pero si no tenemos una garantía, no estamos seguros de que sí vamos a ir al cielo. ¿Qué está garantizando? El Espíritu Santo. Pero, ¿qué es la garantía que está ofreciendo? Nuestra salvación. ¿Ah? Nuestra salvación. Ok, bien. Oscar, entonces la pregunta que hice ahí, ¿qué tan involucrado es el Espíritu Santo en cuanto a ser guía y consolador, garantía? ¿Ese es como un trabajo como quisiera usted, 10 minutos al mes, o es constante? ¿Cómo está el asunto? Es constante todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y si alguien no quiere eso? ¿Podemos controlar el involucramiento del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué son unos versículos que hace entender eso? No tiene que decir todo el versículo de memoria, pero algunos conceptos que nos hacen entender que nosotros podemos controlar el involucramiento del Espíritu Santo en nuestras vidas diarias. Gálatas 5, 16 y 17. ¿Qué dice? Que decía, digo, puedes andar en el Espíritu, no satisfagáis el deseo de la carne. Ok, entonces tiene el entendimiento en el versículo de que andar en el Espíritu es ayudando de no andar en lo que quiere la carne. Ok, bien, entonces está como invitándolo de ser más involucrado. ¿Qué es un versículo, una palabra que indica lo contrario? Algo que nosotros podemos hacer al Espíritu Santo, que solo se puede hacer a una persona, de que afecta, puede ser algunos versículos que trata con emoción, puede ser versículos que trata de obediencia. Entonces, ¿qué son otros versículos? ¿Quién sea ahí? Ese sí está en sus notas. Estamos repasando, pero estoy tratando de conectar algunos puntos aquí. Nosotros controlando la respuesta al Espíritu Santo. ¿Qué son algunas cosas que podemos hacer al Espíritu Santo? Yes, sir. Puede ser contristado. Podemos contristar al Espíritu Santo. Okay, ese es de nosotros. Okay. ¿Qué otra cosa podemos hacer al Espíritu Santo? Eso está bien, eso es correcto. Estoy buscando más de lo mismo. Yes, sir. Puede ser blasfemado en Mateo 12:31. Ok, entonces podemos blasfemar contra él. ¿Qué dijo? Ok, podemos insultarlos. Podemos apagarlo. No apaguéis el Espíritu. Que nosotros controlamos eso. Nosotros controlamos el control ahí. Nosotros manejamos el involucramiento del Espíritu Santo. Una pregunta, ¿cree que el Espíritu Santo está dispuesto? Él tiene evolución. Él quiere estar involucrado en nuestras vidas. Nosotros decidimos. Ahora, como yo soy un maestro humano, nada de comparar con el Espíritu Santo, pero yo puedo dar la clase y usted no aprender nada, porque no quiere. Entonces, realmente es el alumno que decide qué tanto aprende. Hace un punto, el maestro ayuda, él tiene que presentar, pero el alumno decide qué tanto va a agarrar de eso. Nosotros hacemos lo mismo con el Espíritu Santo. Decidimos qué tanto que Él va a tener parte en nuestras vidas. Bien, vamos a entrar en lección 3, y ese es ahora comprendiendo el ministerio del Espíritu Santo. Ayer mencioné algunas veces esas palabras, ministerio del Espíritu Santo, pero hoy vamos a tratar de verlo. Otra vez, lo que estoy dando, aunque es mucho más conciso de lo que podría ser. Mi deseo hoy no es de enseñarle todo que hay de aprender,
pero darle por lo menos un fundamento que va a ayudar con el resto de su aprendizaje. Solo de mencionar eso, algunos se sienten un poco, en clases así, se sienten un poco como nunca voy a recordar todo eso y nunca voy a aprender todo eso. Y quiero animarle de, primero, no tiene que memorizar todo. Segundo, debemos estar siempre aprendiendo y creciendo. Pero le va a sorprender que tanto de eso sí pega de ayudarle en el futuro, pero no deja de aprender. Yo todavía puedo recordar partes de mi clase que yo tomé, pero estamos hablando de literalmente hace 20 años, cuando yo estaba tomando esas clases. He estudiado mucho desde entonces y he aprendido mucho más, pero yo recuerdo algunas de las discusiones que salieron en la clase. Recuerdo a alguna alumna que estaba luchando con bastantes preguntas, pero cada pregunta que ella hacía era como el siguiente punto en las notas del hermano Lester. Y yo digo, mire, hacer la pregunta en 3 minutos, porque a eso voy. Y entonces ella estaba haciendo la pregunta cabal antes de que le enseñara cada vez. Yo recuerdo eso. Y digo, bueno, ella está pensando en el lado correcto, solo que falta información, pero tiene las cosas ordenadas. Quiero animarle de tratar de capturar todo lo que pueda hoy y repasar sus notas y de continuar aprendiendo. Creo que va a ser útil a largo plazo, y esa es la idea. Yo no quiero enseñar algo solo por momento, quiero enseñar algo que es de la Biblia, que va a servir de largo plazo. En sus notas encontramos el punto principal, su ministerio en revelación. Hablando del ministerio del Espíritu Santo, su ministerio en revelación. Vamos a definir esa palabra revelación. Estoy tratando de tener cuidado de definir palabras que a veces son mal entendidos o que no son claros, no son parte de lo que usamos todos los días. Revelación en ese contexto de aprender una verdad desconocida de otra manera. Aprender una verdad desconocida de otra manera. Puede poner en paréntesis, en el contexto de que estamos viendo del Espíritu Santo, ese sería de manera supernatural. No siempre es así con revelación, pero en ese contexto sí, de manera supernatural. Va a aprender una verdad antes desconocido, o de otra manera desconocido, de una manera supernatural. Ahora, en español podemos usar la palabra revelación de diferentes maneras. Alguien puede decir, mire, acabo de tener una revelación, una buena idea. Hagámoslo así. Que eso no es lo mismo de que estamos hablando. No estamos hablando de una buena idea. No estamos hablando de que encendió el foco después de que el maestro volvió a repetirlo otra vez. Eso no es de que estamos hablando en ese contexto. Estamos hablando de cosas de que no sería posible de saber de otra manera. ¿Alguien ha pensado en quién estaba escribiendo Génesis 1:1? ¿Quién fue el autor de Génesis? Moisés. ¿Cuántos años tenía él cuando estaba sucediendo lo de Génesis 1? En el principio. Está describiendo cómo estaba todo oscuro y sin forma. Y el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando él estaba observando eso para escribirlo? ¿Alguien sabe cuántos años después de la creación que Moisés está escribiendo acerca de la creación? Que algunos piensen,
Adán vivió más de 900 años. Entonces, no era tan recién. Algunos tienen fecha más o menos. Ese sí hay. Fernando, adivinar. Yo creo que más de 2500, 600 años después. Los 1500, dice usted. Así dijo. ¿Ok? ¿Alguien más tiene otra fecha? ¿Alguien tiene una Biblia de estudio? Vaya a ver Génesis, Éxodo, Levítico, ver en qué año fue escrito. Va a darle rango por lo menos. La fecha aproximada es entre 1450 a 1410 antes de Cristo. Antes de Cristo. Entonces, ¿cuántos años había antes de Cristo? Hablando de alrededor de 4000 años en total antes de Cristo, 2025 de Cristo por acá. ¿Okay? Podemos ver eso en las genealogías, cuando va siguiendo el orden. La Biblia dice, tal persona tuvo tantos años cuando engendró a tal persona, tenía tantos años cuando engendró a tal persona, vivió tantos años. Uno puede ir contando los días. ¿Okay? Moisés está escribiendo más de 1000 años después, 1500 años después de lo que sucedió. Él está escribiendo de eso, como estaba viendo eso. Moisés está escribiendo acerca de gente que él jamás conoció. ¿Cree que Moisés y Abraham andaban como compañerismo? Hay muchos años entre ellos. Vamos a ver generaciones más tarde de José y Moisés. Pero piensen en el orden de la Biblia. José es quien entró primero en Egipto y trajo su familia. Cientos de años después, Moisés los está sacando de esclavitud ahí de Egipto. Ellos no conocieron uno a otro. Pero Moisés está escribiendo de todas esas cosas que sucedió en la vida de José. ¿Pero cómo? Espíritu Santo. Él ayudó con eso en su ministerio de revelación. En sus notas, su punto aquí, lo escribe como el autor de las Escrituras. Lo escribe como el autor de las Escrituras. Vamos a buscar el versículo 2 Timoteo 3:16 y en sus notas un subpunto ahí es, se ve a través del uso de la palabra teonestes. Vamos a 2 Timoteo 3:16. Ese es un versículo muy importante, fácil de aprender. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y podemos entrar en profundidad en eso, pero en el contexto estamos hablando que es el Espíritu Santo, ese es su ministerio, es de inspirar, es de ayudar al otro de saber qué escribir. Vamos a 2 de Pedro 1:21. En sus notas, su punto es ilustrado como viento que llena las velas en una barca. 2 de Pedro 1:21.
Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La manera que se entiende esta palabra en griego, en lo que sería escrito, cuando está hablando de ser inspirado, otra vez, esa palabra que usamos de otra manera, usamos casi de la misma manera, que tuve buena idea, fue inspirado. Si alguien de repente saca una buena respuesta o comienza a hablar y tiene sentido lo que dice, wow, fue inspirado. Pero estamos hablando de que el Espíritu Santo está ayudándolo a saber qué hacer. Me gusta esta ilustración de las velas en la barca, que hay que preparar las velas, hay que tenerlos puestos. Y viene el viento para llenar eso y moverlo. Pero no cambia la barca. No está tomando control de la barca. No está manipulando a la barca. Solo está dando el poder, en este caso la información de qué decir y qué escribir. Y eso es como tenemos la palabra de Dios. Hay diferentes tipos de libros y formas que fue escrito, pero toda escritura es inspirada por Dios y útil. Cada letra, cada tilde es parte de lo que Dios nos ha dejado. Ahora es otra clase, pero la menciona, nosotros no leemos la Biblia en el idioma en que fue escrito. ¿Ustedes entienden eso? ¿En qué idioma lee su Biblia? ¿Kenia? Español. ¿Por qué? Porque sí. ¿Xochitl? ¿En qué idioma lee su Biblia? ¿Por qué en español? Porque así la han traducido para nosotros. Solo porque está traducido, así lo está, por eso lo lee. Sí, porque así lo entiendo. Esa es la clave. Usted lee en español porque usted entiende español. ¿Qué tal su griego? Arameo, hebreo. No. Un poco débil, ¿verdad? Me cuesta. Yo puedo un poco de griego, no suficiente para comunicar. Yo puedo reconocer algunas palabras. A veces puedo pensar en cómo pronunciar la palabra viéndola ahí. Pero si yo tendría que leer mi Biblia en griego, bueno, tardaría un poco más. Yo tendría que buscar cada palabra, la definición, en un idioma que sí entiendo, está traducido. Ahora, ustedes entienden quizás mejor que otras personas que cuando algo está traducido no siempre lleva exactamente el mismo sentido. Dios inspiró a las palabras, todo. Preservó su palabra, incluso a través de las traducciones. A veces cuando yo digo cosas, por eso digo que ustedes entienden, cuando yo digo cosas en español, se entiende, pero no es la palabra que usted iba a usar para decir lo mismo. Es de otro invento. A veces llego a palabras que nunca he aprendido y adivino. Y pues lo tiro uno que pienso que quizás cabe. O en caso de no hallar lo que quiero, invento otra. Solo invento otra palabra, voy añadiendo al idioma español, mejorándolo, obviamente. Y uno probablemente entiende, pero está como, ok, bueno, esa funciona, pero no es la palabra más común. Y a veces tenemos eso en la Biblia, en las traducciones. A veces hay palabras que son más claros en griego o en hebreo, de donde eran escritos originalmente. Y no es malo de ver esto. Y la palabra está preservada por nosotros, pero no fue escrito en español. Fue escrito en hebreo, Antiguo Testamento, arameo, parte del Antiguo Testamento, unas partes pequeñas del Nuevo Testamento, y griego, Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe qué idioma estaba hablando Jesús? Español, probablemente, ¿verdad?
Porque leemos, Jesús dijo, y lo que está en letra roja está en español. Entonces él hablaba en español, ¿verdad? No. ¿Alguien sabe qué idioma o idiomas estaba hablando Jesús? Arameo es uno de los principales que Jesús estaba hablando. En el tiempo de Jesús, griego sería un idioma en común, pero ¿de dónde venía ese idioma? Ese traía los romanos. Entonces, los judíos, ¿qué idioma hablan? Hebreo. Tiempo del Nuevo Testamento hay muchos idiomas, pero recuerda que estamos hablando de hechos y diferentes personas. Muchos no tenían un idioma en común. Por eso tiene Espíritu Santo ayudando con algunas de esas cosas. Pero era muy común de hablar en varios idiomas. Y para compilar las cosas, o idioma en común escrito en el Nuevo Testamento sería ya griego. El Antiguo Testamento sería hebreo. Cosas interesantes que a veces no pensamos, porque después solo en español hablamos. Pero el Espíritu Santo inspiró a esas personas de escribir usando el idioma que ellos podrían dominar. Y solo de mencionar, no hay ninguna desventaja en aprender más de un idioma. Todo lo que quiera aprender, dele. Le animo a eso con todo. Estaba hablando con alguien hoy en la mañana. Tiene sus hijos aquí en el colegio. Él es originalmente de África. Él puede 3 idiomas de donde él viene, aparte del español que usa acá, y también él puede algo de inglés. Estamos hablando un poquitito en francés. Él puede francés. Es uno de sus idiomas desde su niñez. No es exactamente así por mí. Entonces, yo puedo algunas palabras y me falta la práctica casi por completo. Pero uno va viendo eso y qué interesante de poder comunicar así con diferentes personas. Pero necesitamos entender que el Espíritu Santo, a inspirar las Escrituras, está inspirando los instrumentos, las personas, los santos hombres de Dios. Y solo hombres, solo para mencionarlo ahí. Pero está inspirándolos de saber qué escribir y dándole la información que necesitaba. En sus notas, punto principal, él habla con personas. Él habla con personas, el Espíritu Santo. Voy a darle los puntos porque va a servir después. Él habló a través de Ezequiel, en Ezequiel 2:2. Habló a través de Ezequiel. Él habló a través de Balaam. Ese es Números 24:2. Primero era Ezequiel, después Balaam, B-A-L-A-A-M. Tercero, él habló a través de David. Ese se encuentra en 2 Samuel 23:2. 2 Samuel 23:2. También Mateo 22:43. Mateo 22:43. Entonces, en el ministerio en revelación, él es el autor de las Escrituras, él habla con personas. Y cabe mencionar el punto 3 ahí, que su trabajo no es dictación mecánica. Su trabajo no es dictación mecánica. Es importante. Voy a leer algunas cosas de las notas aquí, no tiene que escribir todo eso. Mencioné la analogía del viento que llena las velas en una barca. Eso es como le va a entender eso de Pedro. La inferencia de que es el Espíritu que toma la iniciativa con las Escrituras.
Se puede decir que él administraba el proceso de la inspiración. Él no suprimió personalidades, experiencias, emociones ni talentos intelectuales. Lo que se ve es un involucramiento íntimo entre el Espíritu y cada escritor. Es una concurrencia divina humana, no inspiración conceptual ni dictación. Ok, necesito un voluntario, puede ser hombre o mujer, pero apúrese, que venga aquí, rápido. ¿No tenemos ni hombres ni mujeres aquí? ¿Cómo está la cosa? Ok, Christopher. Sube a la plataforma, por favor. Christopher subió con sus propias piernas hasta aquí arriba. ¿Ok? Él estaba siguiendo mis indicaciones, pero lo hizo a su estilo. ¿Cuántos pasos tomó? Saltó un paso, ¿verdad? Esa es su personalidad. ¿Ok? Anamin probablemente no iba a saltar un paso. ¿Verdad? No le da. Entonces, yo estaba dando las indicaciones a Christopher, pero él estaba cumpliéndolo con su propio poder, literalmente su propia fuerza, y hasta un punto su estilo. Yo no le dije cómo llegar hasta aquí arriba, aparte de ser rápido. Pero la manera que él lo hizo es diferente que como alguien más lo haría. Está bien. No vamos a decir que yo lo inspiré, pero yo estaba dando la iniciativa, yo estaba diciéndolo qué hacer y un poco de cómo hacerlo. Él está cumpliendo eso adentro de sus personalidades, adentro de su habilidad y talento. Si Christopher solo tenía una pierna, sería diferente su manera de subir aquí, pero todavía lo haría. Entonces sería de manera personal con él. Cuando el Espíritu Santo estaba inspirando las Escrituras, no es que él estaba ahí mandándolo de escribir y él estaba haciendo cada parte. No es así. Él está aquí como supervisando, él está aquí como ayudando. Mira, Chris, recuerda eso de lo que sucedió en tal momento. Y Chris dice, pero yo, ¿cómo fue eso? Yo no estaba ahí. ¿Cómo fue la cosa? Mire, así fue la cosa. Y está como escuchando. La idea es que está dándole el respiro, no de lo que está saliendo de su boca o de su lápiz, viene del Espíritu Santo. Y solo está pasando, pero todavía es su mano, lleva su letra. ¿Tiene sentido eso? Así fue inspirado las Escrituras. Es un libro grande, fue escrito sobre 1500 años. Varios autores, la mayoría no conocían unos a otros. Todo tipo de nivel de educación y no hay contradicciones. Es impresionante. Porque el Espíritu Santo estaba guiando eso, estaba administrando ese proceso. Pero todavía tocaba a Chris de hacer su parte. Lo que vimos en Pedro, que eran los santos hombres de Dios que estaban ayudando con eso. Gracias. Entonces, no es de que quedaron en una tranza y estar ahí. Ese no es bíblico y nunca va a encontrar a Dios haciendo eso. Él siempre usa lo que tenemos y ayuda a nosotros de poder usarlo por Él. Pero Dios no toma control completo de nosotros. Como puede imaginar de alguien que está tipo zombie y solo está como siguiendo. Hay tantas películas en sci-fi de eso que de repente la gente pierde su control y lléveme a su Señor. Entonces ahí eso no es como Dios estaba tratando con las cosas. Aún hoy Él usa quién somos, los talentos que tenemos, experiencias que tenemos. Y quiero mencionar, estamos en la educación ahorita, ayuda de tener más educación para ser más útil en las manos del Señor. Cuando yo hablo de Nuevo Testamento, si yo voy a comenzar a hablar de algunas de las personas más influencial y mencionado en el Nuevo Testamento, ¿qué son las personas que va a decir? A ver, Ángel. Las personas más influenciales en el Nuevo Testamento.
La primera que viene a la mente. Jesús. Jesús, ¿qué tal su nivel de educación? Las nubes. Pues por las nubes, ¿ok? Entonces, pasa aquí una de las muchachas ahí, el micrófono. Otra persona del Nuevo Testamento, influencial. Dile pues, ¿quién viene a la mente? Nuevo Testamento, ¿quién viene a la mente? Sí sabes, pero pasarle el micrófono a alguien más. Pablo. Pablo predicaba en 4 o 5 idiomas diferentes. Tenía memorizado probablemente los primeros 5 libros de la Biblia. Imagínense memorizando Levítico. Estaba muy educado. ¿Ya? Muy de acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Qué más? Aparte de Jesús, tal vez Pedro. ¿Pedro? ¿Qué dijo? Pedro. Pedro, ¿qué? Entonces, estoy de acuerdo. Pero Pedro, y quería llegar a eso, era conocido como alguien sin educación. Y le dicen, ¿y cómo es que este hombre sin letras, sin educación, sin sus títulos, está predicando y 3,000 personas reciben a Cristo? Obra del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos libros escribió Pedro? 2. 2 cartitas. Y son buenas. Pero comparado con Pablo, es mucho menos. ¿Por qué? Probablemente costaba más escribir. Y el estilo es diferente, es más conversacional, un poco controversial con Pedro. Pero sí fue utilizado, pero de diferentes maneras. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mateo. Mateo, ¿qué? Un publicano. Él estaba bien educado. Él podría manejar los números, manipulaba al sistema tanto de los romanos como de los judíos para tener ganancia propia antes de conocer a Cristo. Tiene que estar listo si va a robar de ambos lados y todavía quedar vivo. Entonces, gente educado, Lucas, que fue un doctor. Entonces, Dios puede usar un necio ignorante. Pero yo creo que Dios, como va a usar nuestras experiencias y talentos, habilidades, va a hacer más lo que hace Dios cuando estamos más preparados. Puede pasar el micrófono a Alex ahí. En sus notas encontramos, bueno, primero vimos su ministerio en revelación, ahora vamos a ver su ministerio en el Antiguo Testamento. Su ministerio en el Antiguo Testamento. Primero, creación. Creación. Primero ahí, después de eso, es Él crea. Y la referencia a Génesis 1:2, que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Encontramos al Espíritu Santo personalmente y completamente involucrado en la creación. Él está, en versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En versículo 2 encontramos el Espíritu Santo sobre la faz de la tierra. También la referencia ahí mismo es Job 26:13. Job 26:13. En el siguiente, Él sostiene la creación. Primero Él crea, después Él sostiene la creación. Salmo 104, versículo 29. Salmo 104, versículo 29 y 30 dice: escondes tu rostro, se turban, les quitas hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son criados y renuevas la faz de la tierra. Okay? Encontramos también que Él renueva la creación. Él renueva la creación.
Isaías 32:15 de referencia. Isaías 32:15. Romanos 8:18 a 27 también. Romanos 8:18 a 27. Okay. Estoy tratando de ver en las notas, he hecho bastante de base aquí, pero quiero llegar a algunas cosas específicas. Voy a saltar algunas cosas en las notas, ahí están en sus notas. Otra vez, no es porque no es importante, solo tratando de cubrir lo más posible con el tiempo que tenemos. Vamos a ver su siguiente punto principal. Su ministerio en relación a Cristo. Su ministerio en relación a Cristo. Primero, él participó en el nacimiento milagroso de Cristo. El Espíritu Santo participó en el nacimiento milagroso de Cristo. En eso, primero ubica a Cristo dentro de María. Mencionamos eso ayer. Mateo 1:18 y Lucas 1:35. Mateo 1:18 y Lucas 1:35. Cabe mencionar que el nacimiento virginal asegura que Jesús era completamente ser humano sin dejar de ser completamente deidad. En Romanos 5:12 encontramos que por un hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Entonces todos somos pecadores. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Vamos a tomar tiempo mañana de hablar de eso y tratar de entrar en algunos detalles ahí. Pero cabe mencionar que hoy, cuando estamos hablando de Jesús naciendo de una virgen, es muy importante de entender que Él, de poder nacer de una virgen, una mujer que nunca ha estado con ningún hombre, el hombre no estaba involucrado en ese embarazo. La sangre pasa por el lado del hombre. Entonces, en los padres, la sangre pasa por el lado del hombre. En la sangre tenemos la vida. La Biblia dice eso. Ciencia está comenzando de ver eso. Antes iban a chupar sangre cuando alguien estaba enfermo, de tratar de sanarlos. Y la idea era que si podemos quitar suficiente sangre, vamos a quitar la enfermedad. A veces funcionaba y otras veces, pues, lo mataba, porque en la sangre está la vida. ¿Alguien sabe cómo murió el presidente George Washington? Así murió. Estaban tratando de sanarlo de estar enfermo. Chuparon demasiada sangre. Y ya. ¿Cómo se llaman esas cosas que usaron? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? ¿Cómo es el nombre? Supongo que es la sanguijuela la que ocupaban para succionar la sangre. Exacto. ¿Cómo le gustaría decir, mire, estoy enfermo? Y el doctor dice, mire, vamos a sacar algunos de esos. Y le gusta uno de grandes o chiquitos. Y le ponga ahí en el cuello, le ponga ahí en diferentes lados. No se mueve, déjalos. Okay. Pero Jesús no tuvo sangre de un hombre. Él no heredó la naturaleza pecaminosa. Eso es importante. Pero es porque el Espíritu Santo estaba involucrado en eso y era necesario para que Él podría ser
un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Encontramos que el Espíritu Santo ungió a Jesús para el ministerio. El Espíritu Santo ungió a Jesús para el ministerio. Voy a solo mencionar esas cosas, no tiene que escribirlos, pero se puede. Ese fue evidenciado en su bautismo, en el desierto y también por los milagros, que el Espíritu Santo fue involucrado en el ministerio de Jesús. El Espíritu Santo participó, ese sería otro punto aquí, participó en la muerte y resurrección de Jesús. En su muerte en Hebreos 9:14 y en su resurrección encontramos eso en Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Que quién resucitó a Jesús? Depende de donde lee. Porque en los evangelios va a encontrar a Jesús se resucitó. Es algo que él hizo a sí mismo. Pero aquí encuentra que fue el Espíritu Santo que lo resucitó. También puede encontrar otro versículo que le hace entender que fue Dios que lo resucitó de los muertos. Entonces, ¿cómo fue? Así fue. 3 en 1, un solo Dios. ¿Estamos bien? ¿Qué? El Espíritu Santo participó en la muerte y resurrección de Jesús. El siguiente punto, Él guió a hombres a Cristo. Él guió a hombres a Cristo. Una nota interesante, se menciona el Espíritu Santo 88 veces en el Antiguo Testamento y 250 veces más, 250 veces en el Nuevo Testamento. Dios puso un énfasis más en el Nuevo Testamento, pero igual ese no es tema muy grande en la Biblia comparado con otras cosas. Y otra vez llegamos a las iglesias que tienen enfocado solamente el Espíritu Santo, no están siendo balanceados con la Biblia. Pero sí es importante de ver eso. Tengo algo interesante en mis notas aquí, dice: vea la creación, el Padre es el autor, el Hijo es el ejecutor, y el Espíritu es el poder del hecho. Se puede decirlo de esa forma: el Espíritu Santo provee el poder y le trae a compleción cada acción divina. Está interesante eso. Está involucrado el Espíritu Santo en nuestras vidas y en su relación con Cristo. Después encontramos punto principal, su ministerio en relación a la iglesia. Su ministerio en relación a la iglesia. Él participa en la administración de la iglesia. Podría decirlo así, que mientras Cristo es la cabeza, el Espíritu es el administrador. Estoy saltando algunas cosas, pero dando la idea aquí. Él participa en la adoración en la iglesia. El Espíritu Santo participa en la adoración en la iglesia. Y ese va a encontrar varios versículos que hablan de la predicación, la oración y la alabanza. Voy a mencionar algunas cosas muy relevantes para nosotros aquí. El punto principal, su ministerio en relación al cristiano. Su ministerio en relación al cristiano. Para nosotros que somos salvos, ¿qué es lo que hace? Una de las cosas es de dar convicción. El Espíritu Santo da convicción. Hay diferentes formas que hace eso.
Alguien lo dijo de esta manera: nuestra conciencia nos convence de lo que no debemos hacer. Nuestra Biblia nos convence de lo que debemos hacer. Jesús nos da un ejemplo de ambos. El Espíritu nos da instrucciones específicas. Todos hemos tenido eso de que queremos hacer algo, pero hay algo que dice no hacerlo. ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿Alguien quiere saber cómo suena la voz del Espíritu Santo? Así suena. La próxima vez que usted está tentado de robar de alguien más y tiene esa voz que no está en sus oídos, pero igual lo escucha muy claro, no es suyo, no tocar eso no debe hacer. Incluso su mano está como, pues sí, pero esa voz es del Espíritu Santo. Está diciéndole específicamente qué hacer o no hacer. Le indica ambas cosas. A veces no es cuestión de pecado y todavía no es lo que Dios quiere que hacemos. Aprender de escuchar su voz. A veces es algo simple. Voy a darle un ejemplo. Ayer tuvimos una reunión con un abogado por papeleo que estamos haciendo en uno de los ministerios. Este papeleo es complejo y algo que no he logrado terminar, y hemos tratado con diferentes personas. Entrando en la reunión, a terminar la clase ayer, fui directo a esa reunión y estaba ahí por como 2 horas. Entrando en la reunión, yo oré ahí en mi corazón, no usé mis palabras, y dije: Dios, dame sabiduría en esa reunión. Yo no tenía preguntas escritas, no tenía todo claro, pero teníamos tantas cosas de qué tratar. Entonces ordenamos las cosas, hicimos muchas preguntas y fue muy buena. Y estamos contemplando de contratar, bueno, técnicamente no es un abogado, es un auditor, es un contador, cosas así, el lado financiero. Entonces yo le dije al final, él es un cristiano, le dije: mire, vamos a orar de ver si vamos a trabajar juntos, o sea, si lo vamos a contratar para ayudarnos con ese proyecto. Y le dije: vamos a también orar por la provisión de Dios para hacerlo, porque si ese es de Dios, Él es quien va a proveer. Y terminamos la reunión en oración, pidiendo a Dios dirección. Él realmente no está buscando más trabajo. Él está más interesado en ayudar, pero sí es un trabajo, es un ingreso para él. Y si es un ingreso para él, es un egreso para mí. Pero todo trae su precio, ¿no? Pero yo quiero contratar a la persona correcta. Ahora, no es pecado de contratar a ese contador o otro contador. O sea, que no es nada malo en el asunto. Pero yo quiero hacer lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, yo estoy orando. Jocelyn está involucrado en eso por ser de la agencia misionera. Ella está orando. El contador está orando. Y nosotros todos queremos ver lo que quiere Dios. Y yo quiero solo contratar a quien Dios quiere. Pero mire, esa no es cuestión de que es pecado, sí o no. Entonces a veces Dios da convicción, el Espíritu Santo da convicción, eso es incorrecto o eso es correcto. Pero a veces es dirección también. Entonces Él da convicción y el siguiente punto ahí, Él da dirección, Él dirija. Dios quiere ayudarnos de hacer lo correcto. ¿Alguien ha tenido un amigo que cada vez que escuchaba su consejo algo mal pasaba? Pues sí, yo tengo alumnos así. Cada vez que los escucho algo mal pasa. Hay gente que disfrutan de decirle cosas que no le va a salir bien.
como de repente uno pide un lapicero, quizás algunos han probado eso, y uno va para abrir el lapicero y tiene carga eléctrica. ¿Alguien ha hecho uno de esos? Y dice mi amigo, no puede ser útil. Estamos en una iglesia ahí en los Estados y había una maquinita. Y sí, no recuerdo ¿qué tenía. Era solo como cosas para agarrarse y era no tenía otra función, solo que agarra y se va a girar la cosa para darle choque eléctrico. Y creo que es de ver hasta donde aguanta. Él no dice, no duele, no duele. ¡Ah! Están gritando, todo ahí riéndose. Y dice, hey, ayuda si no necesito. Un día yo estaba manejando un carro y alguien estaba, dele, y ¡plash! ¿Qué pasó? No, pero yo pensé que iba a frenar antes. ¿Y por qué me decía dele? Yo no veía de lo que estaba viendo usted. El hecho que estaba diciendo dele, yo entendí de que era de continuar. Pues sí, pero no hasta el punto de pegar con algo. ¿Qué? Entonces, nosotros hemos sido guiados mal muchas veces. Y hay gente que encuentra su gozo en la vida guiando mal a otros. El Espíritu Santo jamás le va a guiar mal. Quiere ayudarle de estar en lo correcto y de entender lo que Dios tiene por uno. Tantas cosas que quiero mencionar aquí. Unas cosas voy a mencionar en otra parte. Voy a mencionar eso. Espíritu Santo, Él mora en forma permanente. Él mora en forma permanente. Eso es muy importante. Voy a tomar un momento de desarrollar eso un poquito. Hay mucho concepto equivocado en eso. Anota las siguientes referencias, pasajes claves. Voy a darle las referencias. 1 Corintios 6, 15 a 19. 1 Corintios 3, 16. Romanos 8, 9. Juan 14, 17. Si puede poner ahí en la pantalla Romanos 8, 9. Dice más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si que es el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. También 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 6, 15, lo que mencioné. Ese es 15 a 19. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se una al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Voy a tratar de rápidamente de
llevar algunas ilustraciones de ayudarnos con eso. Para algunos que son más listos, voy a este lado, los muchachos. ¿Qué tengo en mi mano? No trata de sobrepensarlo. Una botella con agua adentro. ¿Puedo poner otras cosas en esa botella? Sí. Puedo destapar, cambiar el contenido. La botella siempre va a ser una botella, el contenido cambia, ¿verdad? Estamos de acuerdo ahí. Ahora, mi persona, ¿quién soy yo? ¿Puedo hacer eso como en la botella? ¿Eso no me pasa al otro lado? De repente quiero vivir como alguien más pequeño. Entonces, voy a cambiar con Alfredo. De repente, yo estoy usando el cuerpo de Alfredo. Alfredo, usando mi cuerpo. Pobrecito, ahí cayendo por todos lados. Y yo estaría pasando por todas las cosas donde no pasa ahorita por la altura. Yo estaría corriendo en esos espacios ahí si yo tuviera esa altura. Hay películas ridículas de eso, de que de repente se pega en la cabeza en mi momento y se cambia de cuerpo. Entonces, esa no es la realidad. Yo siempre voy a estar en ese cuerpo. Punto. Mientras que tengo vida. El cuerpo va a morir. Quien soy, mi alma no muere. Ya tengo vida eterna. Ese va a continuar en el cielo. Solo voy a dejar de usar este cuerpo y voy a ir. El Espíritu Santo no es algo que como una botella que le puede tener y no tener. La llenura del Espíritu, vamos a hablar de eso en otro momento. Pero estoy hablando del Espíritu Santo que mora en nosotros. Espíritu Santo mora en nosotros permanente. Igual que mi alma está dentro de mi cuerpo, el Espíritu Santo está dentro de mi cuerpo. Eso no cambia. Gente tratan de buscar el por qué ese va a cambiar. De qué puede hacer para perder el Espíritu Santo. Quiero decirlo muy claro y le reto de mostrarme incorrecto. La Biblia nunca, ni una vez, da ninguna indicación que hay una manera que es posible de perder el Espíritu Santo y entonces la salvación. No está ahí. Las mismas iglesias que sigo mencionando, que tienen mucho énfasis en el Espíritu Santo, ignoran por completo de que el Espíritu Santo cuando mora en un cristiano es permanente. Eso no cambia de ninguna manera ni por ninguna razón. Conozco a personas que comenzaron en una vida bien, fueron a la iglesia, enseñaron a otros de Dios, ayudaron a otros de aprender de la Biblia, guiaron a muchos a Cristo, incluso que predicaron, terminando su vida, terminaron en suicidarse. Conozco varias personas así. Mataron a sí mismos. Encontramos eso también en la Biblia. Y dice, pues, lástima, esa persona estaba en rumbo al cielo hasta el momento que quitaron su propia vida. Y ahí se cambió todo. No cambió nada. Es incorrecto de hacer eso. Dios es quien da vida. Dios es quien decide por cuánto tiempo dura. Pero no es que la persona cambie su destino eterno solo porque toma una muy mala decisión. Es algo que gente trata de decir, mire, esta persona estaba bien, pero como ya mató a alguien más, pues ya no es salvo. Y Moisés y el apóstol Pablo, simplemente no da con lo que dice la Biblia. Esa persona andaba muy bien, pero como dijo una mentira a su abuela, y su abuela luego murió y no tuvo tiempo de decir no o pedir perdón a su abuela antes que muriera, entonces esa persona ahora está condenada para el infierno. No es así. ¿Qué dice la Biblia? La frase quizás más importante en esta clase, bueno, creo que vio eso en la pregunta hoy, ¿verdad? ¿Qué fue la respuesta? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién sacó bien eso en el quiz? Good job.
¿Qué dice la Biblia? Entonces el Espíritu Santo mora permanente en cada uno. Quiero ver sus ojos y terminamos con eso. Es imposible hacer algo de que saca el Espíritu Santo de dentro, de que mora en el templo, el cuerpo. Es imposible sacarlo por alguien que es salvo. Una vez salvo, salvo por siempre. Punto. Y dice, pero mi iglesia no enseña así. ¿Qué dice la Biblia? Nunca pasa, digamos, 2 semanas que no hablo con gente de que creen que pierden la salvación. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el Espíritu Santo mora permanentemente en nosotros. Todos que somos salvos. Y sí, el Espíritu Santo está queriendo guiarlo, queriendo ayudarle a hacer lo correcto, de salir bien las cosas. Pero el Espíritu Santo no va a abandonarle solo por ser desobediente. Él va a estar ahí. Lo podemos apagar, lo podemos ignorar, lo podemos blasfemar, lo podemos maltratar, pero Él sigue siendo nuestro sello, nuestra garantía, nuestras aras. ¿Ok? ¿Quién cree que Dios desea que usted ande en lo correcto? ¿Quién cree eso? ¿Ok? ¿Quién cree que está cumpliendo a 100 con todo lo que Dios quiere en su vida? Levanta la mano. ¿Quién tiene la culpa? ¿Espíritu Santo? Él no está dando convicción quizás. Él no está guiando. Ok, sea nuestro. ¿Quién ha hecho algo malo y de inmediato sintió muy culpable por hacer eso? Levanta la mano. Ok, mantener su mano arriba y escucharme. Ese es el Espíritu Santo. ¿Cómo describe ese sentimiento? Cuesta poner sus manos. Cuesta describir ese sentimiento. Pero este momento que va a probar el pecado y de inmediato se siente terrible. Hasta dolor de estómago. Hay otro dolor, un sentimiento que uno se siente, no sabe exactamente dónde está y no se quita con ninguna pastilla. Y escucha esa voz que dice, ¿y por qué pues? No le dije. Es que, y hasta pongamos a pelear ¿con quién? El Espíritu Santo. Algunos dicen, es que estoy discutiendo con mí mismo, si lo hago o no lo hago. No es contigo, está discutiendo con tu Creador, con tu guía, con tu Consolador, el que va a ayudarle. Alguien dice, mire, yo quiero conocer la voz de Dios. Ok. Ponga atención la próxima vez que se siente culpable. Es la voz de Dios. Es el Espíritu Santo. Dice, eso no me gusta. Ok, es evitable. Si no hay algún problema en hacer lo malo, estamos dados a hacerlo. Pero si trae consecuencias que no disfrutamos, estamos propensos de no hacerlo. Si es incorrecto tocar algo caliente, si no duele, va a seguir tocándolo. Pero si duele a tocarlo, dice, pues no, ese ya no quiero hacer. El Espíritu Santo nos ayuda a saber, ese pecado no vale la pena, ese pecado no le ayuda, ese no es algo que es útil, así que yo quiero ayudarle de no hacerlo. Ese sentimiento de culpa es el Espíritu Santo, es parte de la manera que sabemos que somos salvos. Si puede pecar y no le pasa nada, uno está tan acostumbrado a ignorar el Espíritu, o 2 no lo tiene. Pero a pecar se siente mal, es el Espíritu Santo obrando en usted, dando convicción, ayudándole a saber, eso no se hace. Bien, por lo menos soy salvo, estoy actuando mal, pero soy salvo. Y necesitamos entender que el Espíritu Santo quiere ayudarnos en eso, en toda la vida. Mucha gente quiere escuchar la voz de Dios. Mucha gente dice, yo quiero saber cómo suena la voz del Espíritu Santo. Probablemente no pasa hoy que le va a tener oportunidad de escuchar. Porque va a tener pensamiento de hacer algo
o va a hacer algo que no debería y de inmediato sentir mal, esa es la voz del Espíritu Santo. Esa le ayuda. Ok. Puede tomar un break por ahorita 8:55, a las 9:10 vamos a continuar. Sea puntual, por favor. Gracias.